Hola queridos amigos, soy Darky. Y vengo a contarles leyendas urbanas, que quizás no conocían. Espero las disfruten, comencemos. Okiku, la muñeca. Es una leyenda urbana japonesa, de la cual se tienen bastantes pruebas y testimonios. Les narraré esta extraña leyenda. La historia se desarrolla con una niña llamada Kikuko. Vivía en la ciudad de Sapporo, Japón, en el año de 1932. La niña padecía de una grave enfermedad, la cual progresaba de manera agresiva. La niña pasaba tristemente sus días, acostada en su cama, solamente sufriendo por su enfermedad. El hermano mayor de Kikuko visitaba la ciudad de Hokkaido. Y decidió comprarle una linda muñeca a su hermana enferma, a la cual llamó Okiku. Kikuko pasaba sus días jugando con la muñeca que le había regalado su hermano. Era su única amiga, pues ella no podía salir a jugar con el resto de los niños. Aún así, la enfermedad siguió avanzando, y Kikuko murió en enero de 1933, tan solo pocos meses después de recibir su adorada muñeca Okiku. Como es costumbre en Japón, al morir una persona y ser cremada, se queman con ella todas sus pertenencias. Pero debido al dolor de la pérdida de su querida hija, la familia olvidó quemar su adorada muñeca Okiku. Los padres decidieron dejar a la muñeca en el templo de Hokkaido, al cuidado de los monjes. La familia de Kikuko se fue de Japón un tiempo, debido al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Con el fin de la guerra, la familia volvió al templo, deseosos de ver a la muñeca de su hija. Aquí es donde todo se comenzó a tornar tenebroso. Okiku, la amada muñeca de su hija, había cambiado por completo. El cabello que antes era corto y castaño, se tornó de un color negro, y había crecido por debajo de los hombros. También, los rasgos faciales habían empezado a cambiar. El rostro de la muñeca se comenzaba a parecer más al de la pequeña Kikuko. La familia, aterrada por dicho acontecimiento, salieron temerosos del templo. Pero no todo terminó allí. Días después, los hermanos mayores de Kikuko decidieron llevarse a la muñeca de su hermana, para tener un recuerdo sobre ella. La hermana de Kikuko se llevó la muñeca y la obsequió a su hija. Pero cosas raras comenzaron a pasar. La nueva dueña de la muñeca comenzó a sentir los mismos síntomas que había sufrido su dueña original. Pasaron los días y la niña empeoraba, y lo más inusual, comenzaba a tener extraños vómitos, en los cuales, lo que vomitaba era cabello muy parecido al de Okiku, su muñeca. La hermana mayor decidió regresar a la muñeca al templo. Luego de eso, su hija había mejorado. La muñeca no ha vuelto a salir del templo. Hoy en día, cientos de turistas, que quieren ver por sus propios ojos este extraño caso paranormal. La gente asegura que la muñeca se ha transformado por completo. El cabello rebasa la cintura, y dicen que no para de crecer. Los labios de la muñeca, que antes estaban cerrados, ahora están abiertos, y tienen cierta humedad. Lo peor de todo es su mirada, que parece que te siguiera de donde sea, como si tuviera vida propia. Muchos dicen también, la han visto moverse, y emitir leves sonidos. Esta historia se basa en un relato real de una persona anónima. Se titula, La habitación de al lado. Todo comienza en una comunidad pequeña, donde una familia se acababa de mudar a la casa más grande de todo el vecindario. Una casa bastante grande, que había sido remodelada y rentada varias veces. La familia se componía de 3 hijos, 2 varones, y una mujer. La única hija, de nombre desconocido, le fue dada la última habitación de la casa. Era bastante cómoda y espaciosa, pero era la más alejada de todos los cuartos, y se sentía una extraña presión. La primera noche, la chica durmió con la ventana abierta, pues se sentía presionada en esa extraña habitación. Y de pronto, en el total silencio, comenzó a escuchar unos cuantos golpes en su habitación, como si estuviesen golpeando sus paredes con un martillo.
La chica comenzó a espantarse, pues miraba su habitación y con la poca luz que entraba por la ventana, no lograba distinguir qué era lo que provocaba esos golpes. Al encender la luz, se percató de que los golpes se habían detenido. Cerró su ventana, pues creyó que los fuertes ruidos venían de afuera. Al apagar la luz nuevamente, esos fuertes golpes comenzaron a escucharse nuevamente. Esta vez más fuertes, y más cerca de la cama de la chica. Asustada, llamó a sus padres, pero la lejana habitación no dejaba escuchar un solo ruido. Los golpes continuaron en su habitación por unos minutos más, y luego dejaron de escucharse el resto de la noche. Al día siguiente la chica preguntó a su familia que había escuchado fuertes ruidos en su habitación, como si golpearan fuertemente la pared en la cual estaba recargada su cama. Los hermanos dijeron no haber escuchado nada, y sus padres decían que ningún ruido los molestó. La segunda noche, ella se quedó despierta, y con una tenue luz al lado de su cama. Pero los ruidos no se escuchaban más. Ella, creyendo que todo había sido todo un mal sueño, decidió apagar la luz e irse a dormir. Pero poco después de apagar la luz, esos ruidos habían regresado, y esta vez más fuertes que la noche anterior. La chica aterrada encendió nuevamente la luz, y de nuevo esos ruidos se habían callado. Con mucho miedo, la chica volvió a apagar la luz, para intentar percibir de dónde venían esos sonidos. Nuevamente los sonidos volvieron, y ella pudo percibir que los sonidos venían de la pared que estaba pegada a su cama. Como si alguien del otro lado de la habitación, estuviese golpeando fuertemente. La chica pensó que eran sus hermanos jugándole una pesada broma, pero no era posible, ya que su habitación no estaba pegada con ninguna otra. Salió con una linterna al pasillo, para ver cuál habitación estaba al lado de la suya. No encontró ninguna puerta, tan solo encontró un muro con cuadros colgados. Al regresar a su habitación, los ruidos se habían calmado, y dejaron de escucharse el resto de la noche. Al día siguiente, la chica tomó unas herramientas de su padre, para hacer un agujero en la pared de su habitación, y mirar si había algo al otro lado. Su hermano, le había dicho que la casa había sido remodelada varias veces, y era probable, que hubiera una habitación que fue cerrada para hacer las habitaciones más grandes. Ese día, la chica logró atravesar la pared, y pudo ver al otro lado. Por ese pequeño agujero, logró distinguir una pequeña habitación, con nada más que unos muebles viejos y llenos de polvo, pero no había nada más. Esa noche, ella se quedó despierta, y con mucho miedo, apagó su luz nuevamente, para averiguar al fin qué era lo que producía esos ruidos. Comenzaron a escucharse esos ruidos fuertes nuevamente, y ella se acercó al agujero que había hecho, pero el cuarto estaba muy oscuro, y no lograba verse nada. Pero ella podía escuchar los ruidos acercándose, justo por donde ella estaba mirando. Comenzó a asustarse pero no podía dejar de mirar. Cuando de pronto una luz se encendió en el cuarto de al lado. Y aquellos muebles que ella había logrado distinguir en la mañana, ahora estaban apilados en la esquina de ese cuarto. Y de frente, había una figura extraña, cubierta por una sábana manchada, de lo que parecía ser sangre. Esa figura se fue acercando lentamente al agujero por donde la chica miraba. La chica estaba muy asustada, pero no podía moverse. Esa figura se acercó cada vez más, hasta que se distinguió un rostro desagradable cerca del agujero, y ese rostro decidió mirar, a través de dicho agujero. De pronto ambas miradas se cruzaron, y la chica gritó de miedo. Salió de su habitación y corrió a la habitación de sus hermanos, pidiendo ayuda, pues había visto que había alguien más en la casa. Llegando la mañana, el padre, harto de escuchar eso, decidió ir a la habitación de su hija, y mirar a través del agujero que había hecho. Pasado un rato, el padre bajó las escaleras de la casa, con un rostro pálido, y lleno de sudor. Y de su boca temblorosa, solo pudo decir: «Debemos irnos de aquí». Ahora, quisiera contarles una de las más antiguas historias de terror de la humanidad, que quizás pocas personas conozcan.
Esta es la misteriosa historia del Mary Celeste. El Mary Celeste se considera uno de los más extraños casos paranormales reales acerca de barcos fantasmas. Les narraré su extraña historia. El Mary Celeste era un barco escocés que fue construido en el año de 1861. Pero desde que aquel barco se puso a flote en el mar, cosas trágicas y desafortunadas comenzaron a pasarle a los tripulantes y al capitán. El primer capitán del Mary Celeste murió ahogado al caer una noche al mar, y no pudo ser escuchado por nadie. El segundo capitán de dicho barco desapareció, dejando a su tripulación en alta mar, completamente varados. Pero lo que hizo famoso a este barco fue el suceso que ocurrió años después. En noviembre de 1872, el nuevo capitán, Benjamin Briggs, se le mandó transportar una carga de barriles de alcohol. El capitán decidió llevar a su familia a bordo, ya que el viaje sería largo y quería tener a su familia cerca. Y así, zarparon a entregar el preciado cargamento. Pero días más tarde, el barco jamás llegó al puerto en el que se suponía tendrían que dejar el cargamento. Una semana después, un barco navegaba tranquilamente, cuando creyeron ver un barco en medio del mar. Al acercarse, comprobaron que era el Mary Celeste. La tripulación abordó el barco para asegurarse de que los tripulantes del Mary Celeste estaban a salvo. Pero solo encontraron una escena extraña y aterradora. No había rastro alguno de la tripulación. En la mesa del capitán, encontraron comida y bebidas aún calientes, como si recién la hubiesen servido. Las cosas de todos los tripulantes estaban allí, y el cargamento de alcohol aún estaba allí. Aún más extraño, no parecía que fuera un ataque pirata, pues no había rastros de pelea, y tampoco rastros de una pelea o un motín. Pero si la tripulación abandonó el barco, ¿en dónde estaban? Pues las cosas parecían apuntar a que apenas se habían ido hace no más de una hora. Pero no se observaba ningún bote en los alrededores. Además, las provisiones de emergencia estaban en el barco. Todo parecía ser contradictorio, pues no había razón para abandonar el barco, ni tampoco parecía haber rastros de un asesinato. El barco fue remolcado a un puerto cercano. Jamás se volvió a saber algo sobre los tripulantes del Mary Celeste. Aún después de dicho suceso, el próximo capitán fue igual de desafortunado, cuando se hundió con un cargamento en enero de 1885. Hasta hoy, no hay ninguna teoría que explique la desaparición del capitán, su familia, y sus tripulantes. Quizás, el Mary Celeste tenía una horrible maldición, una de la cual aún no podemos explicarla. Bueno amigos, eso ha sido todo, espero hayan disfrutado del vídeo. Nos vemos la próxima vez, en el rincón de Darky.